Hola, bienvenidos al video del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la insulina. Vamos a hablar sobre la insulina basal, sobre el bolus y sobre los esquemas de la ADA 2025. Primero, vamos a pensar en el páncreas sano. Recuerden, la secreción de insulina fisiológica va a estar relacionada directamente con los niveles de glucosa. Es decir, a mayor concentración de glucosa, la secreción será mayor y viceversa. Esta liberación de insulina va a seguir dos patrones fisiológicos distintos. Vamos a tener el primero, que es la secreción basal. En la secreción basal, la insulina se va a secretar de manera lenta y continua a lo largo del día. Esto va a ayudar a mantener el equilibrio glucémico en estado de ayunas. Esta insulina basal va a funcionar de manera independiente a los alimentos que se consumen. Su función es contribuir las necesidades continuas de insulina que se tienen entre las comidas, manteniendo el equilibrio glucémico durante la noche, en ayunas y entre las comidas. Estabiliza las glucemias basales ante variaciones de glucosa ocasionadas por alteraciones hormonales o fisiológicas. Esta va a estar siempre soltando un chorrito constante de insulina para meter la glucosa estable entre comidas y durante la noche. Ahora tenemos la secreción prandial. La secreción prandial, a diferencia de la secreción basal, va a ser rápida y se produce como respuesta a la hiperglucemia generada tras la ingesta de alimentos. Esta busca disminuir rápidamente el elevado pico glucémico que se produce tras cada comida. Cuando comes, liberas un disparo grande y rápido de insulina para cubrir ese aumento de glucosa postprandial. Así que necesitamos dos tipos de insulina exógena para imitar eso en pacientes con diabetes que no producen suficiente. Tenemos la insulina basal, que sustituye el chorrito constante, y la insulina prandial o bolus, que sustituye los disparos de insulina después de cada comida. Hablemos primero sobre la insulina basal. La insulina basal es de acción prolongada, y aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos la glargina, detemir y degludec. Estos se van a inyectar una vez al día, y en casos de el detemir o NPH, que vamos a ver más adelante, 2 veces. La función de estos va a ser mantener la glucosa controlada en ayuno y entre comidas. Ahora tenemos la insulina bolus o la prandial o rápida. Esta va a ser de acción rápida o ultra rápida. Los ejemplos que tenemos aquí va a ser Lispro, Aspart, glulicina y la insulina regular. Esta se va a aplicar justo después de comer o incluso justo después, en algunos casos con ultra rápidas. La función de esta va a ser cubrir el aumento de la glucosa por la comida. Vamos a ver el esquema basal bolus intensivo. Este se combina de una dosis basal más varias dosis de bolus. Esta va a ser una antes de cada comida principal. Imita de forma más fisiológica la secreción pancreática y suele dividirse así: 50% de la dosis total, que sería la basal, y 50% de la dosis total, que sería el bolus repartido en 3 comidas. Vamos a ver un ejemplo clínico para que se entienda de mejor manera. En este tenemos un paciente de 70 kilos con diabetes tipo 2 que va a necesitar iniciar un esquema basal bolus. Primero tenemos que calcular la dosis total diaria de insulina. La ADA nos dice que un punto de partida típico es de 0.5 unidades por kilo de peso al día. Esto nos daría un total de 35 unidades al día para nuestro paciente. El paciente va a necesitar estas 35 unidades de insulina al día para cubrir sus necesidades. Y lo tenemos que distribuir entre la basal y el bolus. Un esquema basal-bolus se suele repartir así. Sería el 50% de la insulina basal para mantener la glucosa estable durante la noche y entre las comidas, y el 50% sería el bolus cubriendo los picos de glucosa después de cada comida. Para nuestro paciente, la basal sería vamos a hacer el cálculo, las 35 unidades por el 50% nos daría un total de 18 unidades de insulina glargina, generalmente durante la noche. Y el bolus, también hacemos el cálculo. 35 unidades por el 50% nos daría un total de más o menos 17 unidades repartidas entre desayunos, comida y cena. Esas dosis, la dosis de bolus por comida la vamos a repartir. Repartimos las 17 unidades del bolus en las 3 comidas principales y nos da un total de 6 unidades por comida. Esto se va a administrar como insulina rápida o ultra rápida. Por ejemplo, aquí tenemos las 6 unidades de Lispro antes de cada comida. Recuerden, la insulina basal va a mantener la glucosa estable entre comidas y en ayunas.
Y la insulina bolus va a controlar los picos de glucosa que ocurren después de cada comida. Ahora tenemos aquí los tipos de insulina según la duración de acción. Tenemos la insulina ultra rápida, la intermedia, la larga y la ultra larga. La ultra rápida tiene un inicio de 10 a 20 minutos, un pico de 1 a 2 horas y una duración de 3 a 5 horas. Y aquí tenemos ejemplos que ya nombramos anteriormente. Tenemos Lispro, Aspart y Glulicina. Ahora tenemos las rápidas, las intermedias, las largas y la ultra larga, que tiene un inicio de 1 a 2 horas, un pico plano, una duración de mayor a 42 horas y un ejemplo que es el de Gludec. Otros esquemas de insulina, tenemos la basal sola, donde solo es la insulina basal para empezar en la diabetes mellitus 2 cuando falla el tratamiento oral. Tenemos la basal plus, que es la basal más un bolus en la comida más grande, y esta puede escalar a basal bolus. También tenemos las premezcladas, donde es una insulina combinada, por ejemplo 70 y 30 de NPH más la regular, pero esta se usa menos porque son menos flexibles. Ahora hablemos sobre los criterios de insulina según los criterios del 2025. Lo primero, cuando la hemoglobina glicada sea muy elevada o casos de glucosa extrema. La insulina se recomienda cuando la hemoglobina glicada sea mayor al 10% o la glucosa mayor o igual a 300 miligramos sobre decilitro, o cuando hayan síntomas de hiperglucemia, como la poliuria, la polidipsia y la pérdida de peso. En estos casos, iniciar la insulina puede lograrse incluso antes de agregar otro antidiabético inyectable. También tenemos que se debe iniciar el manejo con insulina cuando haya una insuficiencia de control con otras terapias. Si aún con las dosis máximas toleradas de fármacos orales o los antagonistas de GLP-1 no se logra el control glucémico, se va a considerar la insulina. La insulina basal suele ser la primera forma de adición y luego se puede intensificar con insulina prandial o el régimen basal bolus. Ahora tenemos la presencia de cetosis o riesgo de cetoacidosis. En el caso de la cetosis, incluso en la diabetes tipo 2, la insulina debe considerarse rápidamente. Esto forma parte de la indicación cuando hay evidencia de deficiencia de insulina, porque la presencia de cuerpos cetónicos sugiere que los requerimientos de insulina son absolutos. Ahora en los pacientes con insuficiencia de secreción de insulina, pacientes con evidencia de deficiencia, por ejemplo bajo péptido C, autoanticuerpos positivos, en estos casos la insulina va a ser necesaria. Y en esos pacientes no va a ser solo promover la sensibilidad, sino aportar la insulina exógena. También una intensificación cuando ya se usa la insulina. Si el paciente con insulina basal tiene una hemoglobina glicada fuera del rango, se debe intensificar la insulina prandial, con el esquema basal bolus o agregar una dosis de corrección. También la guía indica que se debe mantener, no suspender otros fármacos útiles como la metformina, SGLT2, GLP-1 si no hay contraindicación. Y por último tenemos unos puntos clínicos clave que nos da la ADA. Primero, iniciar la insulina basal con 10 unidades al día o 0.1 a 0.2 unidades por kilo de peso al día. Titular según la glucosa en ayuno. Y si la hemoglobina glicada no se controla, añadir bolus, empezar en la comida más grande. También evitar sobrebasalizar, porque no sirve de nada aumentar indefinidamente la basal si el problema va a ser postprandial. Entonces, en resumen, tenemos que la basal va a ser el fondo constante que vamos a tener, que va a controlar el ayuno entre comidas. El bolus va a ser la rápida, que se va a presentar con los picos con las comidas. Y el esquema basal bolus va a imitar casi perfecto la fisiología del páncreas. Recuerden, la insulina no es el final, es tu aliada. Y eso es todo por el día de hoy. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para más contenido médico. Nos vemos en el próximo video.